gon' do this. Buenas tardes, bienvenido a la segunda edición de la Jornada Cultura y Libertad, que es este espacio de discusión de ideas, así lo hemos llamado. La primera edición de la jornada fue el año pasado, con la presencia de Juan José Sebrelli, de Marcelo Joffre y también de Alberto Venegas Lynch, que hicimos un diálogo en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. La Fundación Federalismo y Libertad está generando permanentemente espacios de discusión, de diálogo, de análisis político, de debate, así que estamos muy contentos de tenerlos aquí. La jornada la hemos estructurado en 3 mesas paneles temáticas. La primera mesa panel va a ser sobre filosofía política. Va a hablar Alberto Venegas Lynch, que es presidente de la sección económica de la Academia Nacional de Ciencias. Lo va a presentar un joven de la Fundación, que es Joaquín Esboboda. El segundo panel va a ser sobre los interrogantes del escenario político nacional, y también vamos a hablar del panorama político tucumano. Estaba previsto que esté Manuel Morea Araujo, que tuvo un problema de salud y no puede llegar, pero va a estar Fernando Stanich, que es jefe editor del diario La Gaceta, y también va a acompañar Laura Di Marco, periodista del diario La Nación, en ese panel, y va a moderar Horacio Madcour, que es profesor de la Facultad de Derecho, y el panel de cierre va a ser la presentación del libro Cristina Fernández de Kirchner, La verdadera historia, de Laura Di Marco, que iba a moderar el periodista del diario La Gaceta, Juan Pablo Durán. Después de esta primera mesa panel va a haber un pequeño break que ofrece la Fundación, un coffee, y luego las 2 mesas paneles de coyuntura política y de presentación del libro seguidos, ¿no? Yo voy a dar la palabra antes a quien patrocina este evento, que es la Fundación Friedrich Naumann, que es un partner de la Fundación, que es una fundación alemana, y está Lars, que es nuestro colega, que le va a dar unas palabras de bienvenidas a ustedes. Así que vamos a dar lugar a Lars. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva jornada de Federalismo y Libertad junto a la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. El tema que hoy nos convoca es la cultura y la libertad. Si bien el liberalismo ha demostrado sus virtudes y el socialismo ha fracasado en todas las oportunidades, sin dudas las ideas de izquierda han ganado la batalla cultural. Uno de los aportes más destacados del neomarxismo seguramente sea el de Gramsci. Aquella idea que, influyendo en el ámbito de la cultura, los cambios políticos se darán por añadidura. No es casual que la mayoría de la gente considere que el problema de la pobreza se soluciona repartiendo la riqueza existente y que la creación de riqueza no sea un tema de agenda. Creo que esto es el resultado de 2 factores. Por un lado, como destaca Alberto Venegas Lynch, las ideas liberales son contraintuitivas, es decir, que lo primero que se piensa suele estar mal y se requiere un mayor análisis para llegar a la solución de los problemas. Y ese segundo o tercer análisis resulta una utopía cuando en el ambiente se respira ideas primordialmente colectivistas. Y esto es el resultado de una inversión a largo plazo. Mientras que muchos liberales no incursionan en política porque no están dadas las condiciones de ganar una elección, los partidos de izquierda no abandonan ese espacio corriendo eficientemente el eje del debate. Cuando se logre pensar en el medio plazo y los liberales ocupen más lugares en la política, en la academia y en los medios de comunicación, recién eso será el primer paso. Pero para eso tenemos que preguntarnos si estamos dispuestos a invertir y a dedicar nuestro tiempo en una lucha en que probablemente nosotros no lleguemos a ver todos los resultados. Creo que la causa de la libertad merece ese esfuerzo. Sin más, los invito a disfrutar de un excepcional panel. Muchas gracias. Antes de dar lugar al panel, quiero expresar de que, Jornada Cultura y Libertad es un espacio de discusión de ideas, de manera tal que vamos a dar un gran espacio de tiempo para que ustedes puedan cuestionar y preguntar todas las ideas que se
postulan en este panel a Alberto de manera directa. Va a haber 2 micrófonos, pueden interactuar directamente con los disertantes y expresar su idea de manera libre. Este panel es más de categoría más filosófica, más de largo plazo, y los paneles siguientes son más de coyuntura política y más sobre análisis político-coyuntural, ¿no? Hemos estructurado así esta jornada, pero siéntanse en la libertad de expresar sus ideas de manera abierta y lo más sincera posible y lo más despiadada posible también. Así que voy a dar paso a Joaquín para que presente el panel, y luego de este primer panel es un break que los invitamos a pasar a eso de las 8 menos 10 más o menos a la recepción, donde la Fundación va a ofrecer un break. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Quisiera agradecer a todos por su presencia en esta ocasión, acompañándonos en la segunda jornada de Cultura y Libertad de Federalismo y Libertad. Mi nombre es Joaquín Svoboda, soy coordinador general de Federalismo y Libertad, y en esta particular ocasión voy a tener el gran honor de presentar al doctor Alberto Venegas Lynch y moderar su panel. Una aclaración importante antes de comenzar: las preguntas se realizarán después de la exposición. El doctor Alberto Venegas Lynch tiene un amplio historial de logros, entre los cuales se podrían mencionar algunos como ser: completó 2 doctorados, es doctor en Economía y también doctor en Ciencias de Dirección. Es autor de 17 libros y 6 más en colaboración, algunos de ellos con prólogos por premios Nobel como Hayek y Buchanan. Fue profesor titular por concurso de la Universidad de Buenos Aires y enseñó en 5 facultades: Ciencias Económicas, Derecho, Ingeniería, Sociología y en el Departamento de Historia de Filosofía y Letras. Es académico asociado del Cato Institute en Washington, D.C. Asimismo, también es miembro del Consejo Académico del Think Tank Federalismo y Libertad, entre muchos otros logros. Ayer tuve el placer, junto con el resto de nuestro equipo, de compartir una cena con él, que es uno de los intelectuales de nuestra era que yo más admiro. Y ahí estaba hablando de primera mano sobre sus anécdotas con personajes icónicos sobre las ideas de la libertad, como Rothbard y el premio Nobel Hayek, entre otros que hoy solo viven en sus obras, y opinando de varios temas de interés para el argentino de hoy. Ahora vamos a tener el gusto de oírlo hablar sobre uno de esos temas, la igualdad y la desigualdad. Así que sin más, los dejo con el doctor. Gracias. Me gustaría elaborar con ustedes esta noche, para después oír sus críticas, sus comentarios, reflexiones y preguntas, sobre un tema. Muchos de los oradores que presentan temas creen que su tema es el más importante que pueda concebirse. Bueno, ese es mi caso. Yo creo que este tema, igualdad y desigualdad, es un tema que abarca los niveles políticos de todo el mundo, abarca muchas cátedras universitarias y muchísimas reuniones sociales. El tema del igualitarismo o la desigualdad referida a resultados, o sea, a ingresos y patrimonios. Ahora, si nosotros estuviéramos en jauja, si los bienes crecieran en los árboles, si hubiera de todo para todos todo el tiempo, no habría necesidad de hablar de economía, de economización, la palabra derroche no tendría sentido, no tendría sentido la expresión asignación de recursos, ni tendría sentido los precios. Pero como los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, la asignación de derechos de propiedad en una sociedad abierta implica que esos recursos están en las mejores manos. ¿En qué sentido? En el sentido de que el empresario, para aumentar su patrimonio, no tiene más remedio que servir a la comunidad, vendiendo medias, chocolates, automóviles, micrófonos o lo que fuera. En la medida en que da en la tecla, gana; en la medida que yerra, pierde. O tiene
menos utilidades antes de entrar a la zona rojo o de quebrantos. En la medida en que se piense que es un buen sistema el establecer la propiedad común, aparece lo que se ha bautizado en economía, y estoy seguro que todos ustedes están familiarizados con la figura de la tragedia de los comunes. Esto es, nadie usa lo que es de otros o lo que se dice que es de todos de la misma forma que si es propia. Nadie va a sembrar para que coseche otros, o sea, aparecen incentivos perversos. En ese sentido, me parece útil recordar la primera experiencia en Estados Unidos, en la colonia Plymouth, cuando vinieron los primeros colonos, 102 colonos, en el barco Mayflower, que establecieron, por razones a mi juicio equivocadas, religiosas, un sistema de comunidad de bienes. Y al poco tiempo, literalmente, se estaban muriendo todos. Es muy interesante ver el informe de William Bradford, que era el gobernador de Massachusetts en ese momento, y después muchos cientistas sociales y muchos economistas e historiadores han trabajado sobre esta experiencia, que terminó en el acto del Thanksgiving, o la acción de gracias, precisamente después de haber asignado parcelas en propiedad con resultados sustancialmente distintos de lo que era cuando era la propiedad común. Entonces, esto de que esté en las mejores manos es algo que beneficia a todos, pero muy especialmente a los más necesitados y a los que menos tienen. Porque hay aquí una razón conocida, ahora más conocida que antes, desde el punto de vista técnico. Cuando no hay propiedad, no hay precios. La propiedad implica el uso y la disposición en las transacciones con otros, donde aparecen esos precios, que son los únicos indicadores que tiene el mercado para operar y para saber dónde invertir y dónde desinvertir. Es decir, son guías para la operación en los procesos de mercado. Cuando no hay propiedad, no hay precios, y por lo tanto, técnicamente, en un sentido muy estricto del vocablo, no hay contabilidad, no hay evaluación de proyectos, ni hay posibilidad de cálculo económico. Esto es, si yo estoy por hacer una contabilidad y no hay precios, el funcionario de turno me los dicta, en vez de 4 ponga 8, en vez de 16 ponga 104, yo estoy gastando tiempo, papel y tinta, pero no estoy haciendo contabilidad. El resultado, el cuadro de ganancias y pérdidas, el patrimonio, son números simplemente que me ha dictado según el capricho de algún funcionario, pero no reflejan el intercambio y la expresión de estructuras valorativas en sentidos opuestos, digamos. Ahora, no hay necesidad de abolir la propiedad, como siempre pongo el ejemplo. Donde no hay propiedad, no se sabe si conviene hacer los caminos de oro o de asfalto. No hay ninguna razón, cuando se dice no, pero puede haber una razón técnica, no hay razones técnicas separadas de los números, de los precios, para evaluar el proyecto. No se puede evaluar el proyecto si no hay precios presentes y futuros. No hay cálculo económico y, como digo, no hay contabilidad. Entonces, este me parece que es un punto importante para entender que, además de las desgracias horripilantes en el derrumbe del muro de la vergüenza, desde el punto de vista humano, las desgracias, desde el punto de vista técnico, colapsó porque no hay tal cosa como una economía socialista. Ahora, no es necesario abolir la propiedad para tener estos problemas. En la medida que haya injerencia, se está desfigurando la contabilidad, la evaluación de proyectos y el cálculo económico en general. Ahora, ¿qué importa deteriorar el cálculo económico o la contabilidad? Es que dijimos al principio, y no necesitamos decirlo para que ustedes lo sepan, que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas.
Y por lo tanto, si hay derroche, aunque sea de unos pocos centavos, o se tira al mar algunos recursos, la comunidad se está empobreciendo. Y otra vez, los que más sufren no son los que más tienen, sino los que menos tienen. O sea, retengamos eso, el derroche y el despilfarro es un atentado brutal contra la gente de menores ingresos y de menores recursos. Muchas veces se hace un análisis errado del concepto de riqueza, tomándolo, para utilizar terminología de la teoría de los juegos, de la suma cero. Esto es, fulano de tal tiene un Mercedes y porque él tiene el Mercedes yo no puedo tener un auto o tener riqueza porque la tiene él. Esto es un error, puesto que en todas las transacciones libres y voluntarias las dos partes ganan. La riqueza es un proceso dinámico. No necesariamente, aunque esto cueste verlo, no necesariamente en cuanto al crecimiento de la materia en el globo terráqueo, porque la materia es la misma, si acordamos de Lavoisier, nada se pierde, nada se consume, nada se pierde. Pero el valor de esos bienes es sustancialmente mayor. Digamos, si tomamos un teléfono antiguo, vemos que tiene mucho más materia respecto a un celular moderno, que tiene menos materia, pero presta muchos mejores servicios. Entonces, el progreso de la gente es porque ha habido una multiplicación en los valores. Entonces, acá viene una cuestión clave. El delta, o la diferencia patrimonial o de ingresos entre unos y otros, es completamente irrelevante, o mejor dicho, es una consecuencia inexorable de lo que la gente ha votado en el supermercado y equivalentes. Cuando alguien va al supermercado y compra más de este bien o menos del otro, es curioso que vamos al supermercado, compramos más lechuga, menos zanahorias, más tomates o lo que fuera, y cuando salimos del supermercado nos encontramos con los políticos que dicen que hay que redistribuir ingresos. O sea, volver a distribuir por la fuerza lo que hace 5 minutos se hizo voluntariamente. Ahora, ¿qué implica redistribuir ingresos por la fuerza? Implica asignar propiedades, asignar recursos en direcciones distintas de la que había votado la gente, lo cual implica, otra vez, desperdicio de recursos y, por lo tanto, consumo de capital. Y como la única razón, la única que explica el aumento de ingresos y salarios en términos reales son las tasas de capitalización, cuando hay derroche las tasas de capitalización disminuyen y por lo tanto disminuyen ingresos y salarios en términos reales. Lo que importa es que todos mejoren, como dice Robert Barrow de Hayek, que era uno de los de Harvard, que es uno de los nominados, era para el premio Nobel, que ganó Jean Tirole. Dice Robert Barrow que lo que importa es el promedio ponderado de los ingresos, lo que importa es que todos mejoren. Y el promedio ponderado puede mejorar y al mismo tiempo aumentar la desigualdad. O sea, quiero subrayar esto, es importantísima la desigualdad. Juega un rol fundamental en la economía. Si se aplica la guillotina horizontal, no hay esos estímulos y esos incentivos y ese rumbo o brújula o mojón, digamos, que está marcando la asignación de recursos. Por eso Ludwig von Mises en su Tratado de Economía subraya este rol. Y Hayek, que se ha mencionado acá, otro premio Nobel en Economía, sostiene muy enfáticamente en The Constitution of Liberty, en los fundamentos de la libertad, que la única libertad que es compatible, la única igualdad que es compatible con la sociedad abierta es la igualdad ante la ley. Thomas Sowell, que es Senior Research Fellow en Hoover, enseña en Stanford, dice que nosotros los economistas no deberíamos de hablar más de distribuir ingresos, porque los ingresos no se distribuyen sino que se ganan.
Esto de distribuir suena como cayó un bulto del cielo y tenemos que ver a ver qué hacemos. La cara y la contracara de producción y distribución se pasa en ese sentido desapercibida. Hay otra igualdad que suena muy simpática y prima facie uno tiende a suscribirla, que es la igualdad de oportunidades. Pero la igualdad de oportunidades es absolutamente incompatible o mutuamente excluyente con la igualdad ante la ley. Yo pongo el ejemplo. Un jugador mediocre de tenis juega con un profesional y al jugador mediocre le quieren dar igualdad de oportunidades. Bueno, hay que maniatar al profesional o hay que obligarlo a que juegue con la otra mano, con el otro brazo u otra cosa, con lo cual si se hace a la fuerza y no es un acuerdo voluntario, se está lesionando el derecho de este otro. Entonces, de lo que se trata y lo que hay que insistir y poner la lupa es que todos tengan más oportunidades, pero nunca iguales. Si somos desiguales, los resultados van a ser también desiguales. Afortunadamente, imagínense un mundo donde todos fuéramos iguales. Sería algo catastrófico. ¿Por qué catastrófico? Primero, se derrumba la división del trabajo. Todos queremos ser, por ejemplo, médicos. Todos nos gusta la misma mujer. La conversación se torna espantosamente aburrida porque es lo mismo que conversar con el espejo. Este es el mejor de los mundos en el sentido de que somos desiguales. Ahora, acá hay una trampa y es la utilización de la expresión el darwinismo social, haciendo una extrapolación ilegítima de la biología al campo de las ciencias sociales. Como ustedes saben, Darwin tomó la idea de la evolución de Mandeville. Mandeville se refería a la evolución cultural, Darwin la aplicó a la evolución biológica. Bueno, como ustedes saben, en el campo cultural, en el campo de las ciencias sociales, ocurre algo muy distinto que en el campo biológico. Y es, primero, la selección no es de especies, sino de normas en un proceso evolutivo. Segundo, mucho más importante, el fuerte transmite su fortaleza al débil como una consecuencia no buscada y a veces no querida. Cuando el pintor de brocha gorda de La Paz, Bolivia, se muda a Houston, Texas, y el texano está obligado a pagar salarios más altos porque la tasa de capitalización se lo exige, no es porque sea bueno ni filantrópico, puede ser en realidad una persona muy agarrada o amarreta, como decimos nosotros, y el generoso es el boliviano. Pero eso es irrelevante. Lo importante es que si vamos a Angola, tenemos un nivel de salarios, y si vamos a Canadá tenemos otro nivel de salarios. ¿Por qué? ¿El canadiense es mejor? No, porque las tasas de capitalización son mayores, y las tasas de capitalización dependen o significa una mayor inversión per cápita, y las inversiones per cápita derivan de marcos institucionales civilizados y de respetos a los derechos de las personas, derechos, respeto recíproco. Por supuesto que lo que estoy diciendo de este proceso de los empresarios para servir a su prójimo no se da para nada si los así llamados empresarios son aliados del poder, son los aplaudidores oficiales, son los varones de guante blanco, son ladrones que no queda bien para su estatus social entrar al vecino y robarle los muebles a mano armada, y por lo tanto lo hacen a través del gobierno. Esos son miserables explotadores. Esto no tiene nada que ver en el contexto de la sociedad abierta cuando estamos hablando del empresario. Anthony de Jacet, yo creo el autor más prolífico y más fecundo de las ciencias sociales en este momento. Bueno, él es húngaro, enseñó en Oxford, ahora está en Normandía, tiene cierta edad,
Pero él dice, es habitual que pongamos o hagamos una metáfora o un correlato con el deporte. Está bien, dicen, que se parta del mismo punto y cada uno en la carrera, por ejemplo, de 100 metros llanos, el primero es el que más hizo esfuerzo, el segundo el tercero, pero nada de handicaps, nada de que los que van a largar la carrera tienen herencias de sus padres o de otros que les da ventaja. Esto, dice Dellassé, esta metáfora tomada del deporte es autodestructiva. ¿Por qué? Porque el primero que hizo el esfuerzo y llegó, resulta que percibe que en la segunda largada se va a aplicar de nuevo la guillotina horizontal. Es decir, no le puede transmitir a su hijo, no puede hacer ni disponer, y por lo tanto el esfuerzo resultó útil en la carrera. Además, hay que tener en cuenta, dice también Dellassé, que los sistemas que aplican guillotina horizontal explícitamente, diciendo que la marca niveladora es 100, por ejemplo, o implícitamente a través de sistemas tributarios, requiere un sistema autoritario, necesariamente, porque la empresa o la persona que se sale de la marca hay que meterla de nuevo a la fuerza. Requiere del aparato estatal y requiere de la fuerza. Ahora, para todos aquellos, como decía yo el lunes en un artículo de La Nación que se llama El monopolio de la compasión, para todos aquellos que dicen que es necesario ayudar al prójimo en tal o cual cosa de inmediato, tienen que usar la primera persona del singular, que estoy haciendo yo, no la tercera del plural, agarrar un micrófono y decir, como dicen los políticos, tenemos que darle. ¿Qué quiere decir tenemos que darle? ¿Ese político va a dar? Ese político nos da un peso. Tenemos que preguntarnos a qué vecinos le arrancamos recursos. Porque esto, cuando se habla del Estado, la gente se imagina el gobierno como una cosa más alejada, una cosa independiente de lo que le sucede, cuando en realidad el punto central es comprender, me parece esto. Ahora, John Rawls, en el libro La teoría de la justicia, él insiste en esta metáfora o este correlato que establecimos, o esa metáfora del deporte, e insiste que hay en nosotros dos tipos de talentos: los talentos naturales y los talentos adquiridos. Dice John Rawls, no tengo nada que decir respecto de los talentos adquiridos, se lo merece la persona, pero no nos merecemos los talentos naturales. Digo yo entre paréntesis, tampoco nos merecemos la vida. Entonces sostiene que las políticas redistributivas que mencionábamos recién tienen que estar concentradas, o se debe hacer un zoom o un close-up a estos talentos naturales. Y acá hay por lo menos tres objeciones. La primera objeción es que es inescindible el talento natural del adquirido. Los talentos que hemos adquirido es porque teníamos talentos naturales que nos dieron el carácter para adquirir lo adquirido. Primero. Segundo, ninguno de nosotros sabe cuál es el stock de sus talentos ex ante. Solo va a percibir cuál es el talento frente a la oportunidad. Y en un contexto donde los precios están intervenidos, donde las señales que tiene el mercado únicas para operar están distorsionadas, las oportunidades cambian. Y si aparecen pseudo oportunidades, están engañándose porque esos indicadores están, como dije antes, están falseados. Hoy día esto ha revivido con Thomas Piketty en el libro del capitalismo del siglo XXI, donde además de errores estadísticos que han señalado muchos autores, mete en la misma bolsa empresarios y pseudoempresarios. Por ejemplo, uno de los gráficos incluye los así llamados empresarios rusos, que como todos ustedes saben, después del terror blanco
y luego del terror rojo, tienen ahora un estado gangsteril. Son ex de la KGB que se han apropiado de esas empresas y que no tienen nada que ver para medir desigualdades o igualdades. Ahora, viene acá otra cuestión muy central, y es que con la manía del igualitarismo se establecen impuestos progresivos. ¿Qué quiere decir impuesto progresivo? Quiere decir que la alícuota o la tasa progresa a medida que progresa el objeto imponible, a diferencia de un impuesto proporcional, es decir, a todos ustedes el 10% de lo que gastan o 10% de lo que tienen. Desde luego que el que gana 1 millón va a pagar más que el que gana 1000, pero la tasa se mantiene igual. La tasa que progresa, y es paradójico, digo entre paréntesis, dice que hay que producir mucho, pero el que produce mucho hay que darle más palos que proporcionales desde el punto de vista fiscal. Ahora, hay varios efectos en esto. Un efecto es que es un privilegio fenomenal para los ricos. Si uno ve la pirámide patrimonial y ve la historia del impuesto a las ganancias, por ejemplo, uno ve, y no quiero hacer cosas ad hominem, pero las hago para ilustrar, los Rockefeller, los Kennedy, en fin, se ubicaron en el vértice, y ahí se establece el impuesto progresivo. Ahora, ¿qué pasa? Para los que jugamos al rugby, se establece un sistema de hand-off, o sea, los que están en el vértice eliminan o bloquean el ascenso de los que vienen de la base de la pirámide. Mejoran un poco, le sacan el 5%, otro poco el 30%, el 35%, el 70%, el 80%, no llegan en la perra vida al vértice. Y los que ya acumularon cierto patrimonio se quedan en el vértice independientemente del jugo o del retorno sobre la inversión. Entonces, una de las cosas más importantes en la sociedad abierta es la movilidad social, pues el impuesto progresivo bloquea la movilidad social y establece un sistema medieval. Un sistema del que nace rico, el que nace pobre, muere pobre. Allí donde hay impuestos progresivos y hay gente que mejora, es debido a dos cosas, o una de dos. Se ganaron la lotería o están evadiendo. Pero por el sistema no pueden progresar. También el impuesto progresivo es en realidad un impuesto regresivo. ¿Por qué? Cuando se establece una alícuota muy pesada y muy alta a determinado nivel patrimonial, esa persona podrá tener disgustos, podrá enojarse, pero el resultado más contundente es que va a disminuir su inversión. Y si disminuye su inversión, los que están en la otra punta, los de menores ingresos, van a tener salarios menores. Podían haber aumentado su salario de 10 a 15 y no los ven aumentado debido a que a la otra punta hubo ese ataque a la inversión de un individuo que no padece los problemas. El que realmente padece es el que menos tiene porque se ha hecho un avance sobre, o un ataque, digamos, sobre lo que es la inversión. Cierro con dos cosas. Uno, yo creo que esto que está ocurriendo, como digo, en todas partes del mundo, alguna honrosa excepción, se debe a que no se ha comprendido qué es el derecho. El derecho lleva como contrapartida una obligación. Si yo les digo a ustedes que gano 1000, tienen ustedes la obligación universal de respetarme los 1000. Pero si digo que debo tener 2000 y gano 1000 y el gobierno me otorga esa posibilidad, quiere decir que hay que sacarle a otro la diferencia, lo cual lo convierte en un pseudo derecho. Y estamos plagados de pseudo derechos. Se dice, creemos en democracia, que se multiplican los derechos. No, son pseudo derechos, como varias veces he dicho, incluso en la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, los aliados de Correa propusieron seriamente en la Constitución ecuatoriana el derecho al orgasmo de la mujer. Y lo mismo en la Constitución antigua de Brasil,
cuál debe ser la tasa de interés en términos reales. Eso no es entender nada, eso es muy parecido a Orwell. Es muy parecido a ese tipo de ficciones. Yo creo que el punto importante en nuestra lucha por la libertad es centrar la atención en tareas educativas. Porque no hay que agarrárselas contra los políticos. Yo sé que es higiénico criticar al político y ponerlos en brete y limitar los golpes en la medida que se puede. Pero ese no es el problema. Los políticos son megáfonos de la opinión pública. Si un político empieza a dar el discurso que yo estoy dando ahora, tiene entre 2 y 3 votos como máximo, como está la opinión pública en la Argentina. El tema no son los gobernantes, el tema no son los políticos, el tema somos nosotros. El tema es preguntarnos todos los días qué hicimos para que nos respeten. Si la respuesta es nada, estas son las consecuencias. No podemos estar mirando al escenario a ver quién va a resolver y qué político va a hacer tal cosa y perdemos y consumimos glándulas salivares discutiendo sobre qué hace fulano y mengano. No, ¿qué hacemos nosotros? Y hay infinitas maneras de contribuir para poner el granito de arena, porque el tema es un tema de ideas. Igual que un político, si se sube a una tribuna y dice lo que le da la gana, independientemente de lo que opina la gente, está perdido como político. Y un profesor que antes de dar su clase investiga qué es lo que quiere la gente, está perdido como profesor. Son funciones cruzadas. Entonces esperemos que deje de tener razón Woody Allen cuando decía: nuestros políticos son incompetentes y corruptos, y a veces las dos cosas en el mismo día. Muchas gracias. Gracias. Sí, ahora vamos. Sí, el caballero, por favor, le acercan el micrófono. La pregunta es la siguiente. Estamos contestes que el derecho a propiedad y la movilidad social fue el gran potencial que desarrolló al país y creó esta poderosa clase media, ahora media para abajo. La pregunta es la siguiente. Estos últimos regímenes populistas han creado una inmensa grieta entre la sociedad. ¿Cuál, a su opinión, sería, dentro de los conceptos de libertad, de movilidad social y de equidad en libertad, siendo equidad focalizada en un potencial de desigualdad? Bueno, le agradezco sus generosos conceptos. Yo también siento no haber tenido más tiempo porque es un tema muy clave para elaborar con algún detenimiento. Pero creo otra vez que en lugar de centrar la atención en forma casi exclusiva en lo que hacen los gobernantes, me parece que es importante detenerse a ver qué se está haciendo, sobre todo en el terreno educativo. Por eso yo tengo mucha confianza y esperanza y expectativas en esta Fundación Federalismo y Libertad para cumplir con esas tareas, porque como decía anoche en una comida, los chicos y las chicas son muy buenos, son muy receptivos, son muy hospitalarios, pero si no tienen la oportunidad de oír otra campana y están anotando su cuadernito todos los semestres durante 5 o 6 años, las conclusiones, ese microcosmos que es la universidad, produce personas con ideas que son completamente contrarias a la sociedad abierta. Y no es por una cosa de mala fe, es una cosa de creer que opera en esa dirección. Así que yo creo mucho, y cuando digo educación, sé que es muy fértil la cátedra, el libro, el ensayo, pero también lo que se está haciendo ahora en Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba, de algunos ateneos que toman un libro, un grupo chico de 6 personas o 8, toman un libro
uno expone, los otros discuten y así se van rotando. El año siguiente cada uno de esos 6 tiene otro grupo y el efecto multiplicador en el trabajo, en las reuniones sociales, en la familia es enorme. Entonces no darse por vencido y ver la importancia de esto, sobre todo cuando uno termina un semestre o termina un año en la facultad, chicos y chicas que digan, esto me cambió la vida, esto me hizo ver otro horizonte, eso no tiene precio, es una cosa extraordinaria. Doctor, mi nombre es Gustavo Gómez, yo soy fiscal federal y disculpe la autorreferencia, pero tiene que ver con la pregunta que pienso plantearle. Usted habló de la igualdad ante la ley como una de las excepciones en estas cuestiones, pero me preocupa de que no haya mencionado la igualdad ante la administración de justicia. Porque justamente creo que el mayor problema que tenemos no es la ley en sí misma, sino justamente el enforcement, la aplicación al caso concreto. Y yendo a la educación, se me ocurre que estamos fallando en un sistema educativo donde la administración de justicia es endiosada, no es analizada en profundidad, especialmente involucrada en los casos de corrupción, y hasta merece el descrédito de la sociedad, que la única manera de revertir y tener a este instrumento como un fundamental es a través de la educación. Bueno, le agradezco mucho la pregunta, me parece muy central y toca un aspecto muy sensible y medular, y concuerdo con usted que habría que, para precisar la idea, Marcos Rullés, que no lo veo por acá, tiene un libro donde puntualiza ese aspecto. Cuando uno habla de igualdad ante la ley, que damos por sentado lo que queremos decir, tal vez habría que dar un paso más y decir igualdad ante la ley en el contexto de la justicia, lo cual quiere decir el dar a cada uno lo suyo, lo cual está atando o anclando al concepto de propiedad, porque igualdad ante la ley podemos tener todos ante situaciones desesperantes como campos de concentración, todos van, es igualdad ante la ley. El anclar esto y la administración de justicia que usted dice me parece muy sustancial. Ahora, yo no sé, doctor, la experiencia suya, pero yo veo que, bueno, estos concursos que he ganado, en fin, uno de ellos era en la Facultad de Derecho de la UBA, que fui el primer no abogado que ganó un concurso, que dicho sea de paso, cuento como anécdota, no voy a mencionar la persona, pero alguien muy honesto me dijo, yo me opuse a que usted ganara el concurso. ¿Por qué? Porque usted es economista y no abogado. Entonces yo le dije, pero supóngase que en la Facultad de Química haya que enseñar Derecho Constitucional. ¿Usted sostiene que tiene que ser enseñado por un abogado o por un químico? Por un químico, me dijo. Con esa idea de los departamentos estancos en lugar de las experiencias interdisciplinarias. Pero en todo caso, la pregunta era si usted no cree que se ha deteriorado, por supuesto que hay grandes excepciones y muy honrosas, en las cátedras de Derecho, y egresan en muchos casos no abogados, es decir, defensores del derecho, sino estudiantes de leyes, que repiten como loros que la ley tal, inciso tal, párrafo tal, dice tal cosa, pero no tienen la menor idea cuál es el fundamento de esa norma, y tampoco parece interesarles. Yo creo que en ese sentido el positivismo jurídico ha hecho estragos, pero me parece muy importante esa reflexión y esa pregunta.